Jean Piaget. Estudiantes: Manuel Andrés Neira, Miguel Andrés García Leal, Dolly Magdalena Ortiz. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Docente: Maura Mantilla Niño. Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Psicología, cuarto semestre. Nació el 9 de agosto de 1896 en la ciudad de Neuchâtel, Suiza, y muere el 16 de septiembre de 1980 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Inicialmente fue un gran estudioso de las ciencias naturales, por lo cual se graduó como biólogo en el año de 1918 en la Universidad de Neuchâtel. Tuvo una educación protestante, por lo cual se enfocó también en la filosofía. Llegó a ser el creador de la epistemología genética gracias a su empeñado interés por el desarrollo de la inteligencia en los niños, publicando en el año de 1919 libros sobre psicología infantil basado en estudios que él realizaba directamente a sus hijos, donde describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción. Entre los años de 1920 a 1930, trabajó en el laboratorio de Leibs y Brezhnev en la ciudad de Zúrich y en la clínica psiquiátrica de dicha ciudad. Más tarde, profundizó en la psicopatología y el psicoanálisis de Freud, aprendiendo el arte de la entrevista clínica, técnica que le ayudó más adelante con sus trabajos realizados en los niños. Realiza también pruebas estandarizadas de inteligencia en trabajos sobre la psicología infantil en el Instituto de Jean-Jacques de Rousseau en el año de 1921, partiendo de la investigación experimental. Entre los años de 1930 hasta 1950, trabajó sobre nociones operatorias, escribiendo el desarrollo de las cantidades físicas en el niño y de la lógica del niño y de la lógica del adolescente, llamándole la atención el hecho de que los niños fallaran siempre en las mismas preguntas, por lo cual trata de investigar el porqué de esto, con lo cual publicó otros libros más. Crea en el año de 1955 el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte, desarrollando una epistemología genética sistemática. Entre los años de 1960 hasta 1970 tuvo una gran actividad. Fue docente en más de 31 universidades en todo el mundo, dejó más de 50 libros y 500 artículos, fue director de la UNESCO y ayudó a editar 8 revistas. Piaget planteó la teoría sobre el desarrollo cognitivo, definiendo la inteligencia como un proceso de adaptación y un conjunto de operaciones lógicas, la cual posee dos atributos, la organización y la adaptación. La organización entendiéndose como la tendencia a organizar el conocimiento en estructuras o esquemas, y la adaptación como la tendencia de nuestros conocimientos a adaptarse a los cambios del entorno. La inteligencia, según Piaget, se divide en etapas o estadios, las cuales se caracterizan porque no poseen una fecha cronológica precisa, son progresivos, el orden de sucesión es siempre igual, cada estadio se caracteriza por una estructura de conocimiento. Estas etapas o estadios son el sensorio-motor, la preoperacional, la operacional concreta y la operacional formal. El conocimiento evoluciona a lo largo de una serie de etapas. El pensamiento de los niños en cualquier etapa concreta es cualitativa y cuantitativamente diferente del pensamiento en la precedente o en la etapa siguiente. Hay 4 características de los estadios piagetanos. La secuencia de aparición de las etapas es invariante. Los estadios siguen un orden fijo determinado. Existe una estructura de conjunto característica de cada estadio. Los estadios son jerárquicamente inclusivos. Las estructuras de un estadio inferior se integran en el siguiente. La transición entre estadios es gradual. La inteligencia sensoriomotora es una práctica no conceptual, dirigida a resolver problemas mediante la acción, ligada al desarrollo sensorial y motor. El bebé se ve relacionado con el mundo a través de los estadios y la acción, estableciendo relaciones entre objetos y acciones de causalidad, distinguiendo entre medios y fines como la intencionalidad,
construyendo la noción de permanencia del objeto, elaborando una idea del espacio, elaborando las primeras representaciones y accediendo a la función simbólica. Este primer estadio sensoriomotor va desde el nacimiento hasta los 2 años. Este primer estadio sensoriomotor se divide en 6 subestadios. El primer subestadio va desde el nacimiento hasta el primer mes. En este se ejercitan los reflejos. La actividad conductual del bebé gira en torno al ejercicio de los reflejos, tales como la succión, la prensión, etc. Las respuestas reflejas son más o menos las mismas ante todos los objetos. Los asimila de forma indiferenciada y generalizada. No coordinan la información de los sentidos. No comprenden los objetos que observan. Poco a poco, los bebés van a ir adaptando su conducta a las características de la estimulación activadora de algunos reflejos. Al final, aparecen las primeras acomodaciones, asimilación recognoscitiva, fruto de la diferenciación de los esquemas reflejos originales. El segundo subestadio va desde el primer mes hasta los 4 meses. En este se desarrollan las reacciones circularias primarias. Aparecen nuevas conductas. Son las primeras adaptaciones adquiridas. Repiten los comportamientos placenteros que han descubierto al azar. Las reacciones circulares primarias carecen de intencionalidad, el efecto inicial es fortuito, se desarrollan en el ámbito del mismo cuerpo. Este subestadio todavía es preimitativo. Todavía no hay búsqueda del objeto escondido, aunque es posible observar precursores como la expectación pasiva. El tercer subestadio va desde los 4 hasta los 8 meses. En este se desarrollan las reacciones circulares secundarias. Efecto inicial fortuito. Se desarrollan sobre los objetos. Este estadio casi intencional, ya que el niño busca repetir un efecto que ha obtenido por casualidad. Los procedimientos destinados a prolongar espectáculos interesantes, una causalidad aún deficiente. Conservación del objeto. Busca un objeto si puede verlo parcialmente. Imita deliberadamente gestos o sonidos familiares que puede ver u oír en sí mismo. El cuarto subestadio va desde los 8 meses hasta los 12 meses. En estos coordinan los esquemas secundarios. Coordinan, combinan y subordinan esquemas secundarios que ya poseían y los aplican a situaciones nuevas. Miran y agarran un sonajero, gatean para alcanzar un juguete, con conductas más deliberadas y con un propósito definido. La subordinación implica intencionalidad. Este es el inicio del acto inteligente. Buscan el objeto escondido. Imitan aproximadas las acciones y sonidos nuevos con partes que no ven. El quinto subestadio va desde los 12 hasta los 18 meses. En estos desarrollan las reacciones circulares terciarias. Los esquemas pasan a ser más móviles, lo que permitirá una conducta de experimentación activa y sistemática. Reacciones circulares terciarias. La introducción de modificaciones en las representaciones permiten aprender nuevos esquemas por experimentación y tanteo. Encuentra el objeto en los desplazamientos cuando ve la trayectoria. El espacio es más objetivo e imitan más deliberadamente, activa y precisamente. El sexto subestadio va desde los 18 hasta los 24 meses. Aquí es donde comienza el pensamiento. La representación mental y la experimentación interna sustituyen a la manipulación y el tanteo anteriores. No están limitados al ensayo-error para resolver problemas. Resolución de problemas nuevos cognitivamente. La acción simbólica sustituye a la acción directa. Total conservación del objeto, incluso en desplazamientos invisibles. Creciente capacidad de representación mental que se manifiesta en diferentes ámbitos. Imitación diferida y juego simbólico. Estadio preoperacional. Según Piaget, este estadio comprende la edad entre los 2 y los 7 años. Aquí el niño comienza a tener representaciones más allá de las acciones motoras, como imágenes mentales, palabras, gestos o dibujos. El niño inicia razonamientos sobre objetos y sobre acontecimientos. Empieza a desarrollar un pensamiento más eficaz, más flexible, más rápido, el cual comparte socialmente. Con algunas limitaciones como el narcisismo, el egocentrismo, la focalización,
de las percepciones y la irreversibilidad, apoyándose en las cosas que ve aunque no sean cosas reales. Dentro de este estadio, Piaget establece dos subestadios. El primero es el subestadio simbólico y preconceptual, el cual va de los 2 a los 4 años. En este estadio el niño genera preconceptos de objetivos y vivencias unidos a sus primeras palabras, adquiriendo valores representativos que van de lo individual a lo general y va añadiendo nuevos preconceptos de sus experiencias sensoriales, de la relación con la naturaleza y su entorno, que dan como resultado los juegos simbólicos, las imágenes mentales y el lenguaje. El segundo es el subestadio intuitivo o conceptual prelógico. Va de los 4 a los 7 años. En esta edad, el niño adquiere inteligencia a causa de desarrollar una percepción inmediata e interiorizada. Comienza a manejar la intuición para representar en su mente imágenes poco racionales y carentes de lógica. También adquiere la capacidad de relacionarse con su entorno e incluso llegan a manipular símbolos del ambiente. En este subestadio se genera el equilibrio, la irreversibilidad, el realismo y el artificialismo. Dentro de los juegos simbólicos, Piaget establece que estos aparecen cuando el niño puede recordar objetos y personas y vivencias pasadas o ausentes. Hacia los 2 años, el niño ya deja de jugar individualmente y lo hace de una manera más sociable. Puede hacer dramatizados, jugar con adultos, manejar armatodos, correr, saltar. De hecho, le gusta jugar en espacios abiertos y ensuciarse. También puede imaginar situaciones a partir de un objeto, volviéndolo animado. Hacia los 4 años ya crean guiones basados en roles sociales, inspirándose en hechos reales o fantasiosos y superhéroes. Se basan en 3 elementos para realizar los juegos: en la realidad social, la ficción y argumentos individuales inventados. Estos juegos generan en el niño la comprensión de su entorno, aprendiendo normas y valores, ayudándolo al desarrollo de su lenguaje, estimulando su imaginación y su creatividad y agilizando el pensamiento. Dentro del lenguaje, el pensamiento antecede al desarrollo del lenguaje, según nos dice Piaget, el cual se desarrolla de una manera más rápida en la etapa preescolar, como al tratar de expresar deseos hablando inicialmente de forma representacional sobre objetos y hechos, dando paso a la imitación como resultado de las imágenes mentales que posee. Las pinturas e imágenes mentales. Antes de los 3 años los dibujos no reflejan mucho de lo que el niño piensa o lo que el niño siente. Sin embargo, hacia los 3 y los 4 años las figuras ya son geométricas y hacia los 5 años se vuelven más definidas y con forma, aunque estos dibujos pueden ser de cosas reales o productos de la fantasía o la imaginación del niño. Se establecen también los conceptos numéricos. El niño comienza a generar en su pensamiento conceptos numéricos, desarrollando las primeras bases de conteo, manejando elementalmente la proporción de un número, que un número es más pequeño que otro, iniciando sus primeros desarrollos lógicos matemáticos, aprendiendo a organizar conjuntos de objetos. Dentro de las limitaciones, el egocentrismo establece que el niño siente que todo gira en torno de él, es sobre todo en la edad preescolar. Posee un pensamiento rígido frente a la naturaleza, con un pensamiento carente de lógica, y su perspectiva solo se desarrolla hacia los 5 años. La centralización, el niño enfoca su atención solo en estímulos, ignora lo demás, se le dificulta realizar tareas enfocadas en comunicación y establecer dimensiones, se basa solo en apariencias y frente a un problema solo se enfoca en un aspecto de cierta situación para solucionarlo. La rigidez del pensamiento, no puede pensar en la forma de un objeto antes de que éste cambiara de forma. Tercer estadio, operaciones concretas. Este estadio comprende los 7 a los 11 años. Aquí el niño comienza a desarrollar operaciones mentales más lógicas, se vuelve reflexivo,
comienza a dejar la rigidez, la centralización, el narcisismo y el egocentrismo, adquiriendo un pensamiento más rápido y más flexible. Deja de basarse por los juicios, aprendiendo a identificar varias características de un estímulo. También comienza a realizar inferencias y cuestionamientos acerca de la naturaleza y sus transformaciones. Aquí se establecen unos procesos cognitivos. Dentro de ellos está la seriación, donde el niño desarrolla la capacidad de ordenar objetos de forma lógica del más pequeño al más grande, aprendiendo a comprender conceptos de números, tiempo y medición, al desarrollar la regla lógica de la transitividad, la cual permite solucionar relaciones de objeto y de más de 3 aspectos y tamaños. Continuamos con la clasificación. Surge de acuerdo a sus semejanzas y a establecer relaciones de pertenencia entre los objetos y los conjuntos que están incluidos. Piaget distingue 3 tipos de contenidos básicos: la clasificación simple, la clasificación múltiple y la inclusión de clases. Clasificación simple. Consiste en agrupar objetos en función de alguna característica. La clasificación múltiple implica exponer objetos simultáneamente en función de 2 dimensiones. La inclusión de clases supone comprender la relación entre clases y subclases. Ejemplo de ello es la clasificación de los animales y los mamíferos. Entre los requisitos para el dominio de la clasificación son los siguientes: comprender que un objeto no puede ser miembro de 2 clases opuestas, elaborar un criterio de clase, por ejemplo la forma, y entender que los miembros de una clase son semejantes en algo. Saber que una clase puede describirse enumerando todos los elementos que la componen. Comprender los distintos niveles de jerarquía. Dentro de los procesos cognitivos encontramos la conservación. Consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. El niño ya no basa su razonamiento en el aspecto físico de los objetos. Reconoce que un objeto transformado puede dar la impresión de contener menos o más de la cantidad en cuestión, pero que tal vez no lo tenga. La conservación de líquidos. Se presentan 2 recipientes idénticos llenos hasta el mismo nivel. Se vierte el contenido de uno de ellos en otro recipiente más alto pero estrecho. Se pregunta cuál de los dos tiene más líquido. Esto se alcanza de los 6 a los 7 años. Conservación de masa. Se presentan 2 bolas de plastilina idénticas. Se hace rodar una de ellas hasta aplastarla en forma de churro. Se pregunta cuál de los dos pesa más, propiedad que se alcanza entre los 6 y 7 años. Conservación de número. Se presentan 2 hileras de canicas idénticas con el mismo número y puestas en fila a la misma distancia una de otra. Se aumenta la longitud de la separación en una de las filas. Una de las filas se hace más larga. Se pregunta qué fila tiene más cantidad de canicas. Cuarto estadio. Estadio de operaciones formales, que comprende la edad de 11, 12 años en adelante. El cambio más importante es el que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. Los adolescentes piensan en cosas que nunca han tenido contacto. Pueden generar ideas acerca de eventos que nunca ocurrieron. Pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o del futuro. Pueden discutir complejos problemas que incluyan ideas abstractas. Pueden razonar sobre las relaciones y analogías proporcionales. Resolver las ecuaciones algebraicas, realizar pruebas geométricas, analizar la validez intrínseca de un argumento. Adquiere la capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva. Dentro de este estadio encontramos la lógica proposicional. Es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre 2 afirmaciones premisas. El lenguaje cotidiano puede expresarse en una serie de proposiciones
hipotéticas. La validez del argumento se relaciona con la forma en que se relacionan las proporciones. El razonamiento consiste en reflexionar sobre las relaciones lógicas entre ellas. También encontramos el razonamiento científico. Se abordan los problemas de un modo más sistemático. Existe la formulación de hipótesis. Determina cómo compararlas con los hechos. Excluye las que resultan falsas. Piaget dio el nombre de pensamiento hipotético deductivo a la capacidad de generar y probar hipótesis de una forma lógica y sistemática. Razonamiento combinado. Es la capacidad de pensar en causas múltiples. Por ejemplo, supongamos que usted le reparte a un grupo de estudiantes de primaria y de secundaria 4 fichas de plástico de distintos colores y les indica que las combinen en la mayor cantidad posible de formas. Lo más probable es que combinen solo 2 a la vez y poco lo harán sistemáticamente. En cambio, los adolescentes pueden inventar una forma de representar todas las combinaciones posibles, entre ellas las de 3 y de 4 fichas, y aquí hay una más probabilidad de que las combinaciones se realicen sistemáticamente. Aportes a la educación. Piaget fundó la disciplina del desarrollo cognitivo, adoptando un enfoque en el que el desarrollo del niño no se estudia con los métodos de los adultos. Optó no solo por describir los procesos del desarrollo, sino también por tratar de explicarlo. Ese punto de vista fue una gran novedad para su época. Ofreció una revisión razonable, precisa de la forma en que piensan los niños de diferentes edades. Aunque existen algunos errores en sus descripciones, Piaget subestimó ciertas habilidades de los niños en ciertas etapas. Su propuesta sigue siendo una guía útil en la práctica diaria para la infinidad de educadores. Limitaciones de la teoría de Piaget. Piaget subestimó las mentes en desarrollo. Los operadores concretos sí pueden razonar en forma abstracta si se les entrena adecuadamente. ¿El desarrollo cognitivo en realidad ocurre en etapas? Existe una polémica sobre si las etapas existen realmente y son estadios globales del desarrollo, o bien si las etapas no existen como tales y el desarrollo de diferentes procesos cognitivos es independiente. Por ejemplo, un niño puede tener habilidades visoespaciales muy elevadas, pero habilidades lingüísticas muy limitadas. No distinguió competencia de desarrollo. Fallar en una prueba no significa necesariamente que no se tengan adquiridos los requisitos cognitivos subyacentes a esta prueba. Existen otros aspectos como la motivación, la familiaridad de la tarea que influyen en el desempeño. Dedicó muy poca atención a las influencias sociales y culturales. Ignora estos aspectos, considerando al niño un organismo biológico que se desarrolla de modo descontextualizado.